En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo nos habla del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y nos recuerda que no existen leyes contra estas virtudes. Pablo escribió esta carta en respuesta a los judaizantes, quienes buscaban imponer la circuncisión y las obras de la ley. Su mensaje es claro: la fe en Cristo es suficiente. Hoy en día, hay quienes piensan que ser cristiano es simplemente cumplir con reglas externas. Sin embargo, el verdadero fruto de un cristiano surge de la fe en Cristo, no del legalismo. Entonces, ¿qué es el fruto del cristiano? En Mateo capítulo 7, versículos del 17 al 18, se nos dice que un buen árbol produce buenos frutos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El fruto del cristiano es la evidencia visible de una vida transformada por el Espíritu Santo. Pablo habla de fruto en singular, indicando que todas estas virtudes forman una unidad en nuestro carácter, reflejando a Cristo. Pablo también nos presenta un contraste entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Vivir dominados por la carne lleva a la ruina, mientras que vivir guiados por el Espíritu produce vida y transformación. Aunque nuestra cultura normaliza los deseos de la carne, Dios nos llama a un estándar superior: dar fruto eterno. El amor ágape es la base de este fruto. Como nos enseña 1 Corintios capítulo 13 versículo 2, si tuviéramos todas las habilidades y dones, pero no amáramos a otros, no seríamos nada. Este amor no es una emoción superficial, sino una decisión de buscar el bien del otro, perdonar al que nos hiere y servir al que no puede devolvernos nada. Este amor no surge del mérito del prójimo, sino de la naturaleza de Dios derramada en nosotros por el Espíritu, como nos dice Romanos capítulo 5 versículo 5. Es el vínculo perfecto que mantiene unido todo lo demás, según Colosenses capítulo 3 versículo 14. Pero debemos tener cuidado con las falsificaciones del amor, como la tolerancia sin verdad, la codependencia que encubre pecado, o el activismo amoroso que busca aprobación. La alegría espiritual, como nos muestra Hechos capítulo 16 versículo 25, no depende de circunstancias favorables, sino de la presencia de Dios. El mundo busca alegría en placeres temporales, pero el cristiano la encuentra en Cristo, incluso en medio de la prueba. Debemos tener cuidado con las falsificaciones de la alegría, como la euforia emocional, el entretenimiento o los subidones que dependen del ambiente, o la positividad que niega el dolor. La paz bíblica es shalom, plenitud, seguridad y reconciliación con Dios, como nos enseña Filipenses capítulo 4 versículo 7. La paz no significa ausencia de problemas, sino confianza en que Dios gobierna. Debemos tener cuidado con las falsificaciones de la paz, como la indiferencia, o la evitación de conflictos a costa de la verdad. La paciencia, como nos enseña Santiago capítulo 5 versículo 7, es perseverancia en medio de la dificultad, sin rendirse ni vengarse. Ser paciente es confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, aunque nosotros queramos correr. Debemos tener cuidado con las falsificaciones de la paciencia, como la pasividad que permite abusos, el fatalismo que renuncia a actuar con sabiduría, o postergar lo necesario llamándolo paciencia. La gentileza, como nos enseña Tito capítulo 3 versículo 4 a 5, es amabilidad y ternura en el trato, reflejo del carácter de Cristo. En un mundo hostil, la gentileza abre puertas al Evangelio más que 1000 argumentos. Debemos tener cuidado con las falsificaciones de la gentileza, como la complacencia para caer bien, el halago interesado, o la tolerancia que ignora el bien del otro por evitar incomodidad. La bondad significa integridad y rectitud moral, como nos enseña Efesios capítulo 5 versículo 8 a 9. La verdadera bondad no es solo ser buena gente, sino hacer lo correcto, incluso cuando cuesta. Debemos tener cuidado con las falsificaciones de la bondad, como el moralismo orgulloso que actúa para ser vistos, o ejercer el bien que permite injusticias por no incomodar al poderoso. La fidelidad, como nos enseña Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, es ser confiable, leal y constante. Ser fiel no solo en grandes cosas, sino en lo pequeño: trabajo, familia, iglesia. Debemos tener cuidado con las falsificaciones de la fidelidad, como la terquedad que se llama convicción, la lealtad tribal que excusa el pecado del propio grupo, o prometer más de lo que cumplimos. La humildad, como nos enseña Mateo capítulo 11 versículo 29, no es debilidad, es poder bajo control, mansedumbre. El orgulloso busca sobresalir, el humilde deja que Cristo sea visto. Debemos tener cuidado con las falsificaciones de la humildad, como la inseguridad que evita confrontar, la autodepreciación que busca lástima, o el silencio que encubre cobardía.
El dominio propio, como nos enseña Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27, es autocontrol, victoria sobre deseos pecaminosos y pasiones. El que no gobierna sus impulsos termina esclavo, el que ejerce dominio propio vive libre en Cristo. Debemos tener cuidado con las falsificaciones del dominio propio, como el legalismo que confía en reglas, la fuerza de voluntad sin dependencia de Cristo, o la apariencia controlada que explota en lo secreto. Entonces, ¿cómo se produce el fruto del cristiano? Como nos enseña Juan capítulo 15 versículo 5, el fruto no se fabrica humanamente, es resultado de permanecer en Cristo y dejar al Espíritu obrar. No es esforzarse más, sino rendirse más al Espíritu. Los Salmos capítulo 1 versículo 1 a 3 nos enseñan que aquellos que se deleitan en la ley del Señor son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Y en Mateo capítulo 7 versículo 24 nos recuerda que todo el que escucha la enseñanza de Jesús y la sigue sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Para reflexionar sobre esto, te invito a considerar las siguientes preguntas. ¿Qué faceta del fruto del Espíritu se refleja más en mi vida? ¿Cuál me falta cultivar con urgencia? ¿Estoy permaneciendo en Cristo o en mis propias fuerzas? ¿Los demás reciben bendición o tropiezo por mi carácter? ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios pode mi vida para dar más fruto? Recuerda siempre, el fruto del cristiano no se fabrica, se produce cuando Cristo vive en nosotros por el Espíritu Santo.